Lección 8. Hoy aprendemos sobre cuentas e impuestos. Tan importante como ganar dinero es saber conservarlo. Si obtienen una ganancia de 1,000 pero pagan 300 en impuestos, solo les quedan 700. Si van a esforzarse igual, ¿no debería quedarles más en su bolsillo? Quien ha vivido inflación alta sabe que el dinero se desgasta solo con el tiempo. Los impuestos no planificados agravan esa pérdida. Cubriremos los principios generales. Esto es información educativa, no asesoría fiscal. Las leyes tributarias cambian con frecuencia. Antes de operar o declarar, consulten siempre la normativa actualizada de su país. Existen cuentas con ventajas fiscales, como cuentas de retiro y cuentas de ahorro con beneficios impositivos. Aprendamos qué son y cómo aprovecharlas. Si generas una ganancia de inversión de 10,000 pero la carga fiscal es alta, lo que realmente conservas es mucho menor. Pongamos un ejemplo con el mercado estadounidense. Las ganancias de capital a largo plazo en Estados Unidos tributan al 0, 15 o 20 según sus ingresos. Pero en su país la tasa puede ser distinta. El principio universal es que los impuestos reducen su rentabilidad real. La diferencia es enorme. Si una cuenta paga el 22 de impuestos sobre ganancias y otra está protegida fiscalmente, un mismo rendimiento del 10 se convierte en 7.8 real en la primera y 10 completo en la segunda. Si han vivido en países con alta inflación, como Argentina o Venezuela, saben que el dinero pierde valor año tras año. Permitir que los impuestos no planificados lo reduzcan aún más es un golpe doble. Por eso el orden correcto es: maximicen primero las cuentas con protección fiscal, luego las ordinarias. ¿Cómo se graban las acciones al comprar y vender? La respuesta depende del país donde declares. Veamos los principios generales usando el mercado estadounidense como referencia, que es el más usado por inversores hispanohablantes. En Estados Unidos, las ganancias de capital a largo plazo, más de un año, tienen tasas favorables del 0 al 20. Las ganancias a corto plazo se graban como ingreso ordinario, a tasas más altas. No existe un impuesto general a las transacciones bursátiles. Su país puede tener reglas diferentes. Consulten la normativa de su país. Los dividendos de empresas estadounidenses tienen una retención en origen del 15 si su país tiene tratado fiscal con Estados Unidos, o del 30 si no lo tiene. La empresa descuenta este impuesto automáticamente. Revisen el tratado fiscal entre su país y Estados Unidos. Las reglas cambian constantemente. Antes de invertir, verifiquen la normativa fiscal vigente en su país. Los umbrales de declaración y las tasas pueden modificarse con cada reforma. Invertir en mercados internacionales implica consideraciones fiscales adicionales. Generalmente, las ganancias por venta de activos en el exterior están sujetas a impuestos en su país de residencia. Un principio clave: muchos países permiten compensar ganancias y pérdidas del mismo año. Si venden una posición con ganancia de 5,000 y otra con pérdida de 2,000, solo tributan sobre la ganancia neta de 3,000. Esta compensación reduce su carga fiscal real. Importante: en la mayoría de países, el contribuyente es responsable de declarar sus ganancias de inversión en el exterior. A diferencia de los impuestos que su empleador descuenta automáticamente, las ganancias internacionales suelen requerir una declaración voluntaria anual. No hacerlo puede generar multas e intereses. Los dividendos internacionales también tienen retenciones en origen. Cuando invierten en una empresa de otro país, ese país puede retener un porcentaje del dividendo. Luego, su país de residencia puede darles un crédito fiscal por esa retención para evitar la doble imposición. Consulten el convenio fiscal entre su país y el país de inversión. Si sus ingresos por dividendos internacionales superan cierto umbral, que varía según el país, puede que necesiten una declaración de renta más detallada. Infórmense con las autoridades fiscales de su país antes de que llegue la temporada de declaración.
El primer tipo de cuenta fiscalmente ventajosa son las cuentas de ahorro e inversión con beneficios impositivos. Muchos países ofrecen vehículos donde las ganancias están total o parcialmente exentas de impuestos. En Estados Unidos, una cuenta de corretaje ordinaria tributa las ganancias de capital cada año. Pero una cuenta Roth IRA permite que las ganancias crezcan libres de impuestos si retiras el dinero después de cierta edad. En América Latina existen figuras similares con distintos nombres y límites según cada país. Ejemplo práctico. Si en una cuenta protegida generan una ganancia de 3.000 y su país exime los primeros 2.000 de ganancias, solo pagarían impuestos sobre los 1.000 restantes, quizás a una tasa reducida. El ahorro fiscal es sustancial frente a una cuenta ordinaria donde todo estaría grabado. Estas cuentas suelen permitir invertir en múltiples activos, acciones, fondos mutuos y depósitos, todo dentro de un mismo vehículo. Así administran su cartera en un solo lugar en lugar de tener cuentas separadas. Eso sí, muchas exigen un periodo mínimo de permanencia, por ejemplo, 3 a 5 años, para conservar los beneficios fiscales. Si retiran antes de tiempo, pueden perder las ventajas impositivas. Asegúrense de comprometerse con el plazo antes de abrir una. Las cuentas de retiro son el segundo gran pilar del ahorro fiscal. Su principal ventaja es la deducción fiscal. El dinero que aportan reduce su base imponible del año, por lo que pagan menos impuestos de inmediato. En Estados Unidos, una cuenta IRA tradicional les permite deducir hasta $7,000 al año de sus ingresos gravables. Si están en el tramo del 22, eso significa un ahorro fiscal inmediato de aproximadamente $1,540. En países como España existen planes de pensiones con dinámicas similares. Consulten los límites y tasas de su país. Algunos países permiten combinar cuentas, una cuenta de retiro individual más una cuenta laboral o de pensión ocupacional. La suma de ambas puede aumentar el límite total de deducción fiscal, maximizando el beneficio. Ejemplo combinado. Si aportan 6,000 a su cuenta de retiro personal y 4,000 a su cuenta laboral, sobre 10,000 totales reciben una devolución de impuestos de aproximadamente 1,500 a 2,200, según su tasa impositiva. Es como si el gobierno les devolviera parte de su inversión. Pero hay una condición importante. Si retiran el dinero antes de cierta edad, por ejemplo, 59,5 años en Estados Unidos, pagarán el impuesto correspondiente más una penalidad adicional. Estas cuentas son verdaderamente para su jubilación. No las usen si creen que necesitarán el dinero antes. Resumamos la lección 8. Primero, las ganancias de capital tributan de manera distinta según el país y el plazo de inversión. Infórmense siempre sobre las reglas de su país antes de operar. Segundo, los dividendos tienen retenciones en origen que varían según los tratados fiscales entre países. No asumas que todos los dividendos se gravan igual. Tercero, las ganancias internacionales deben declararse voluntariamente en la mayoría de países. Omitir la declaración puede generar multas. Cuarto, el orden óptimo de cuentas es: primero las cuentas de retiro con deducción fiscal, máximo beneficio; segundo las cuentas con exención o tasa reducida; tercero las cuentas ordinarias. Seguir este orden maximiza el dinero que realmente conservas. Las leyes fiscales se revisan y modifican cada año. Consulten siempre la normativa más reciente de las autoridades tributarias de su país. Las reglas sobre ganancias de capital pueden cambiar cada pocos años. En la próxima lección 9 aprenderemos cómo colocar órdenes de compra y venta. Esta lección es solo con fines educativos y no constituye asesoría de inversión. Toda decisión de inversión es responsabilidad tuya.